Después del acto del 7 de enero, en el que cientos de periodistas bombardearon con información a los colombianos, son pocos los análisis que se han hecho. Por eso hemos invitado esta noche a un grupo de expertos para que analicen las posibilidades reales de que se firme una paz entre la guerrilla y el gobierno para acabar con la confrontación armada. Bienvenidos a Hechos y Personajes. Después del acto del 7 de enero, en el que cientos de periodistas bombardearon con información a los colombianos, son pocos los análisis que se han hecho. Por eso hemos invitado esta noche a un grupo de expertos que analicen las posibilidades reales de que se firme una paz entre la guerrilla y el gobierno para acabar con la confrontación armada. Bienvenidos a Hechos y Personajes. El tema de los militares es uno de los que más controversias genera, al lado del canje de prisioneros por parte del gobierno y de la guerrilla. Los paramilitares iniciaron una ofensiva a principios de año que llevó a más de 100 colombianos a la tumba. Ahora muchas personas consideran que no es correcto para el país que sean también considerados actores políticos. El debate sobre cómo resolver el paramilitarismo es crucial para lograr la paz, no solo porque las FARC congelaron desde ayer las conversaciones con la administración Pastrana, sino también porque quienes desde el Estado y por fuera de él han apoyado y promovido el paramilitarismo sienten que van a perder terreno si el proceso con la guerrilla avanza. Las negociaciones están dándole, digamos, un gran espacio político a la guerrilla y eso, ¿no?, supone también que los paramilitares busquen espacio político y busquen figuración y busquen dar su propio testimonio político. El paramilitarismo como grupo tiene una característica que no tiene la guerrilla, que es que declaró su modo de actuar el terrorismo y en consecuencia es muy difícil darles el tratamiento que se da a la simple oposición política, puesto que están respaldando una acción que es violatoria de los derechos humanos y reconocida en el mundo como tal. Es decir, respecto a eso, la opinión internacional no aceptaría una paz o unas conversaciones iguales con los paramilitares que con los guerrilleros. Los paramilitares son la extensión del Estado, son parte de la guerra que el Estado libra contra la insurgencia y por lo tanto los paramilitares se negocian con el Estado. Pero luego ellos pretenden ser parte de la mesa, no de la agenda, sino de la mesa, con la pretensión de que ellos son un actor político. Como aquí no hemos discutido, porque en este país no se discute nada, entonces eso de ser actor político, ¿qué quiere decir? Basta hacer la guerra, basta usar la violencia para convertirse en actor político. Alguien tiene que conversar con los paramilitares y yo creo que el más indicado es el gobierno, o sea, no hay otro camino. Desde luego que ese es un problema que tiene que resolver el gobierno porque no puede, pues no veo yo cómo funcionaría una mesa de tres partes. En ese caso es preferible que se sienten a negociar la guerrilla y los paramilitares sin necesidad de que entre el ejército a terciar. Yo sí creo que al Estado le corresponde combatir el paramilitarismo, tiene que hacerlo, si quiere además abrirle paso nacional e internacionalmente al proceso de paz. Veo a Pastrana vacilando, veo a Pastrana echando pie atrás. Pienso que no es positivo de ninguna manera el diálogo con un sector que está vinculado a la estrategia contrainsurgente del Estado, que representa a la extrema derecha militarista de esa estrategia contrainsurgente del Estado y que precisamente obra como obra en violación del derecho internacional humanitario y en la criminalidad de lesa humanidad porque es la lógica de su desarrollo paraestatal. Entonces por eso pienso que es necesario tener en cuenta que lo esencial es el proceso de paz que se ha abierto y que si el diálogo con los paramilitares implica un rompimiento del proceso de diálogo con los sectores insurgentes, pues esto sería absolutamente contraproducente. Me parece que es muy
importante adelantar el proceso de paz y en el marco de ese proceso de paz encontrar formas operativas de darle un tratamiento adecuado a este fenómeno que no es ajeno a la política del Estado y que no es ajeno a la complicidad del Estado. Yo creo que estamos ante una polarización desgraciada de la sociedad, ¿no? Lo que la oposición de izquierda se ha ido concentrando en la guerrilla y la extrema derecha se ha ido agrupando detrás de los paramilitares. Lo peligroso de esa polarización es que conduzca a una división o a profundizar la división que existe en la sociedad colombiana. Ya no va a dar espacio para la libre, para la discusión, para la libertad de prensa que ya se está viendo afectada. Creo que el Estado declarándole la guerra a las dos partes no va a ser capaz de sostenerla. Y eso va a conducir a que las dos partes finalmente subsuman el Estado, ¿no? Lo liquiden entre las dos. El Estado no va a ser capaz de sobreponerse a esas fuerzas. Para la guerrilla es claro, la guerrilla es un actor político porque sus motivos son una lucha contra el Estado. Yo quiero preguntar cuáles son, en términos de justicia, de la noción de justicia, los motivos de los paramilitares. Yo quiero insistir que hasta que el país no tenga claro, yo no tengo una posición, yo no quiero decir que deben ser parte de la agenda, ser parte de la mesa. Yo lo que quiero es llamar la atención a la discusión. Hasta que no resolvamos el problema de los motivos de justicia implícitos en las acciones de los paramilitares y no lo tengamos claro, no podemos definir eso. Pero repito, no basta con ejercer la violencia, no basta con hacer la guerra para reclamar el derecho a ser un actor político. En la medida en que el paramilitarismo se ha expandido, también busca un reconocimiento político que justifique sus masacres y asesinatos. Por eso intimida a los analistas que critican la guerra. Es el caso del sociólogo y escritor Alfredo Molano. Tal vez la crítica más fuerte que se le hace al proceso de paz Pastrana es su virtualidad, el énfasis que se ha hecho en el espectáculo, en las figuras, con un gran despliegue de medios, crea una situación artificial. Aunque siembra optimismo, esconde las grandes complejidades del proceso para acabar una rebelión de 40 años. Hablar de una desmovilización de las FARC es una utopía. Y es un error además, porque en la medida de que se desocupen los territorios militarmente ocupados por las FARC, si no hay presencia del Estado que los reemplace automáticamente, esas fuerzas serían reemplazadas por otras probablemente más subversivas, más indisciplinadas y menos fáciles de controlar. Creo que las FARC, independientemente de si algún sector no quiere la paz o la mitad de las FARC no quiere la paz, está explorando seriamente caminos. A mí no me cabe ninguna duda de que ellos no han tomado la decisión de hacer la paz, pero tampoco han tomado la decisión de no hacerla. Lo que falta es los dos elementos que faltaron también cuando Belisario. Uno, el diagnóstico, saber cuál es el problema real para saber cuál es la posible solución. Y dos, involucrar a los que están representando la guerra, puesto que depende de ellos que se haga la paz. Puede inclusive que la solución al problema, llamémoslo socioeconómico, no tenga que ver con ellos, es el gobierno el que tiene que presentarla. Pero los pactos para acabar la guerra sí tienen que ser entre los que están enfrentados. Porque hay hasta ahora muchísimo ruido, pero hacen falta las nueces, ¿no? Sin nueces, sin acuerdos, sin cosas concretas, este proceso se queda en imagen. Pues yo soy pesimista a corto plazo. Yo creo que la guerra seguirá igual. Interferirá muy poco en las negociaciones durante un buen trecho. Pero yo creo que a mediano plazo comienzan a verse los efectos. No estamos discutiendo el contenido del proceso de paz, estamos discutiendo la pura forma, estamos discutiendo el espectáculo, quién va a las fotos, quién no va, quién corre presuroso a ver qué es lo que quiere la guerrilla es pacifista y quien hace preguntas entonces es militarista. Si uno lo ve desde la perspectiva de lo más probable que debe suceder, es que terminen en un fracaso las conversaciones, o si no en un fracaso que no se concreten, lo cual produciría
que al gobierno Pastrana, una vez que se consolide esa situación, lo que le va a tocar es defenderse de haber fracasado en eso. Como se la jugó todo a eso, no va a poder seguir gobernando, sino tratando de disimular su fracaso en el sentido de no haber logrado el resultado que ha creado como expectativa hoy en día. Daría la impresión de que creen que pueden hacer el proceso de paz a espaldas de la gente, y ese es un error. O sea, la paz la pueden firmar una élite de políticos con los mejores comandantes guerrilleros, pero la paz la hace la sociedad, y para que la sociedad haga la paz se necesita una preparación, se necesita que la sociedad se prepare y esté dispuesta a pagar el precio de esa paz, porque no va a ser una paz barata, va a ser una paz muy costosa, y cuando eso sucede es solamente los mecanismos culturales los que pueden permitir desarmar la conciencia de la gente, prepararlos para la tolerancia, prepararlos para ser generosos. La sociedad civil no tiene ni idea de para dónde va, y más bien se está convirtiendo, como siempre, en una algarabía incontrolable. Por fortuna el gobierno la está controlando, con el riesgo de que la mesa de negociación se vuelva el recipiente de cada pequeña reivindicación de cada sindicato, de cada ONG, de cada comunidad. El criterio con que manejen su enfoque va a ser decisivo. Los medios son un poder, y un poder con una fuerza simbólica muy grande que puede destruir un proceso serio. Diciendo, hagamos creer que se está haciendo la paz, no hagamos diagnósticos, no involucremos a los combatientes, no involucremos a los interesados, sino hagamos creer que se está haciendo la paz y verán cómo se produce al final. Eso es lo que se llama un proceso virtual y eso es lo que está sucediendo. Creo que Pastrana ha sido sumamente el más audaz de todas las aproximaciones del establecimiento que uno hubiera podido imaginar. Es lo de Pastrana. Me parece que está tratando de llevar a la guerrilla a un punto de no retorno en la negociación de paz, a punta de gestos, a punta de hechos, a punta de darle importancia, a punta de ir con todos sus ministros y con todo el establecimiento económico y político de este país a San Vicente. Pero pues creo que el contenido todavía está por verse. Sin duda lo de San Vicente fue muchísimo espectáculo con un contenido muy pequeño. Uno de los episodios de la guerra que debe resolverse con o sin proceso de paz es el de los 300 militares retenidos por las FARC. Sin duda, la guerrilla quiere obtener beneficios políticos. El proceso de canje implicaría, sobre todo en los términos que lo está planteando Marulanda, una ley que da el mismo estatus de beligerancia que si se les declarara por medio de una ley que son beligerantes en contra del Estado. En general las FARC que ponen el canje primero como una condición para medir la voluntad y la decisión del establecimiento de avanzar en el proceso. Pero también tiene otra función política, que es naturalmente la del reconocimiento del estado de beligerancia, que creo que las dos, digamos, pesan lo mismo en la óptica de las FARC. No se puede mirar para un lado y para el otro no. Lo que tenemos que discutir es la conveniencia. Y la conveniencia debe discutirse en función de la creación de condiciones de confianza para continuar el proceso. Creo que va a haber un mecanismo para poner en libertad a guerrilleros y lograr policías, el retorno de policías y soldados. Naturalmente, nadie está seguro de que esto va a ayudar a la paz. Yo mismo tuve la experiencia de la amnistía del M-19. No era una amnistía para la paz, era una amnistía que las circunstancias de ese momento lo exigían, y se hizo, y fue unilateral. Soltaron, no sé, 200 miembros del M-19 a cambio de nada. Creo que ahora vamos a llegar a una situación en la que van a poner en libertad a unos guerrilleros sin que la perspectiva de paz sea clara, pero siento que de alguna manera también el gobierno se está llenando de razones, haciendo todo lo que hay que hacer. De manera que yo creo que esto se va a producir, esto es una cosa que en marzo o abril va a concretarse. Lo veo al margen de los procesos, digamos, de debates sustanciales, pero en sí mismo es un hecho sumamente importante porque implica el reconocimiento de alguna manera por el Estado colombiano de la existencia de presos políticos en el país. Es decir, es una ampliación del reconocimiento político de la lucha social
en Colombia y de la lucha insurgente en Colombia. A mí me parece que sería sano para todos hacer un canje, porque sería como un borrón y cuenta nueva. No creo que el canje pueda garantizar la paz, ni mucho menos, pero no creo que no hacer el canje tampoco ayude a algo. O sea, en ese sentido soy partidario del canje. Encontrar los mecanismos para que ese canje sea sano para la democracia y sano en general para el proceso, es una tarea en la cual todavía no hemos encontrado mucha luz. Hombre, yo creo que el problema no va a ser jurídico. El problema jurídico se arregla, algún santanderismo se encuentra. El problema grave va a ser político, porque hay tres grandes fuerzas que de todas maneras van a incidir, y que la opinión pública está, digamos, detrás de todas esas. Por un lado, los ganaderos. Me parece que los ganaderos están pidiendo sus secuestrados. País Libre también pedirá sus secuestrados, y los militares argumentarán que lesiona la moral del ejército. Esas tres fuerzas, que son políticas, me parecen mucho más fuertes que el problema puramente jurídico. Va a fortalecer la guerrilla en la medida en que le va a permitir recuperar un número cuantioso de combatientes, y pues va a producir el efecto político de que se ha dado todo lo que había que dar. El tema central del canje no es cuándo se hace. Yo creo que es inevitable hacerlo, pero lo debemos hacer para iniciar un proceso o para consolidar condiciones de confianza una vez que hemos empezado. Yo soy de esa segunda opción. Yo creo que es inevitable. Nosotros fuimos para el monte otra vez, pero produjo un efecto perverso. No volvieron a coger presos del M-19. A todos los que capturaban los mataban. Se tomó la decisión por parte del Estado de que había que matar a todos los del M-19, porque no, si los cogían presos los iban a poner otra vez en libertad. Y así fue como mataron a Fayad, así mataron a todo el mundo, a todos los que en ese momento cogieron presos los mataron. Ojalá no vaya a pasar esto ahora, ojalá el efecto no va a ser ese efecto perverso de una guerra sin prisioneros, por la libertad de los que estaban presos. Ahora, ojalá sea esto un hecho más hacia esa especie de impulsar la paz por todos los medios, ¿no? Los colombianos, sin duda, esperan que se logre la paz en este nuevo proceso de conversaciones y negociación, pero la esperan sobre todo porque consideran que el Estado colombiano no se ocupa de sus principales problemas, el desempleo, la educación, la salud, precisamente por estar prestándole atención a los actores armados. Los actores que utilizan la violencia, la fuerza, el terrorismo, son quienes tienen la atención principal del gobierno, y una vez se firme la paz, que espera, serán los ciudadanos comunes y corrientes, los que ejercen la democracia, quienes obtengan el reconocimiento por parte del Estado.